Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del seminario Diálogos Municipalistas, que es un espacio que hemos diseñado en esta asociación con el propósito de estimular el diálogo interdisciplinario entre las diferentes ramas del conocimiento que inciden en los gobiernos municipales. Y nos honra mucho el día de hoy que el maestro Odón de Buen haya aceptado la invitación para que diserte esta tarde sobre eficiencia y sustentabilidad energética. Maestro, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación si me lo permiten, haré una muy breve mención de su historia de vida. Eh, es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en energía y recursos por la Universidad de California en Berkeley. Ha colaborado para el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad y el Laboratorio Lawrence de Berkeley. De 1995 a 2003 fue director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México. De 2003 hasta finales del 2012, fue consultor para organismos internacionales y nacionales en temas de ahorro de energía, energías renovables en México, Centro y Sudamérica. De febrero del 2013 a abril del 2023, fue director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en México. Maestro de Buen, de nueva cuenta, nuestro más sincero agradecimiento por eh, regalarnos estos momentos de su tiempo y sin más preámbulos, el uso de la voz es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Felicidades, señor presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Yo realmente me siento muy honrado de que me hayan invitado. El tema de la energía y el municipio ha sido de interés desde hace eh, más de 2 décadas, y creo que hay mucho que decir porque el hecho, bueno, ya lo estaré explicando en la presentación. Entonces, tengo una presentación con muchas láminas y mi intención es terminar en menos de 1 hora. Muchas láminas son meramente descriptivas. Voy a hablar de eficiencia energética y de energías renovables y al final sugerir ah, el por qué es importante para los ayuntamientos, para los municipios y sugerir el tipo de acciones que se pueden hacer a este nivel de la estructura institucional de nuestro país. A ver, vamos a ver. A ver. Para empezar, creo que es muy relevante establecer para mí cuáles son los factores que determinan una transición energética. Se habla mucho de la transición energética hoy día, pero no es la única transición energética. Realmente las transiciones energéticas de la humanidad más importantes empiezan y se inician en Inglaterra por ahí de los años 1500, cuando se les empieza a acabar la leña en los bosques y tienen que usar el carbón. Pero de manera más reciente, la transición en la que estamos ahorita, pues se inicia hace 50 años con la crisis petrolera de los 70, donde precisamente el factor más importante de esta transición, que es el costo de la energía, pues tomó un valor, creció de precio y afectó muchas variables económicas. Uno de ellos, el costo del combustible con el que funciona la economía fundamentalmente, pero también afectó la inflación y afectó las tasas de interés y modificó al mundo de manera importante. Y a la fecha, el precio del petróleo sigue siendo un factor muy importante para esta transición. Ya se mantiene a un nivel alto y hace que las alternativas sean rentables. Precisamente el otro factor que se acelera con la crisis petrolera de los 50 y que ya parece no detenerse porque cada vez es más complejo este cambio tecnológico, pues se da lugar, por un lado, a otras opciones de oferta energética
como lo pueden ser las renovables, pero también la energía nuclear y en su momento inclusive la extracción de petróleo en mares profundos, el Mar del Norte, o lo que ocurrió en México a la final de los 70 con Cantarell y toda la nueva vida petrolera de México, pero también del lado de la demanda energética, es decir, de la manera en que utilizamos energía. Sobre eso voy a estar refiriendo a detalle. Al mismo tiempo, y el mundo cambia y estos factores, el costo de energía, el cambio tecnológico nos afectan y se modifican preferencias sociales. Hoy es muy importante, pienso yo, lo que la gente piensa alrededor del medio ambiente. El mismo uso de las nuevas tecnologías modifica la manera en que preferimos hacer las cosas. Los jóvenes utilizando el Uber, ya nosotros acostumbrados, y lo vemos en la calle todos los días con los motociclistas llevando comida comprada desde la casa con una aplicación. Y a final de cuentas, reflejando todo esto, vienen las prioridades de la política pública, que de alguna manera son lo que hacen los políticos en función de estos factores para atender lo que preocupa a la sociedad, puede ser el cuidado del medio ambiente, la estabilidad económica, la independencia energética, el aprovechamiento óptimo de la infraestructura. Entonces, estos son los factores que combinados, afectando unos a otros, nos llevan en estos cambios de la transición energética, y lo que va a notar ahora es la importancia del ahorro de energía y las energías renovables. Bueno, aquí está una gráfica que muestra la evolución del precio de dólares por barril del petróleo. Podemos ver su gran variabilidad a lo largo del tiempo, hacia los 1970, un precio por abajo de los $20. En valores reales de 2022, porque el valor en su momento era de cerca de $2 por barril antes de la guerra del Yom Kippur, que dio lugar a la crisis petrolera. Y como pueden ver, el precio se multiplicó pues básicamente 10, 15 veces hasta el final de la década. Y eso obviamente abrió las oportunidades para nuevas alternativas de oferta, pero también de demanda. Y además nos muestra la volatilidad del precio del petróleo, que está sujeto a ejercicios geopolíticos, como lo hemos visto, por ejemplo, últimamente con la situación en Ucrania, con los rusos, que son grandes productores de petróleo, pero también en Medio Oriente, en estas fechas, con los lamentables hechos en la zona de Gaza. A ver, la que sigue, por favor. A ver, me estoy hablando, perdón. A ver, la falta de práctica, perdón. Hablando de la rapidez del cambio tecnológico, esto muestra, digamos, los tiempos que toman ciertas o han tomado tecnologías para volverse de uso común en el 100% de las viviendas en Estados Unidos. Como podemos ver, la electricidad, por ejemplo, que apareció a principios del siglo pasado, tomó casi 60 años para hacerse generalizado a los hogares de los Estados Unidos. Sin embargo, el refrigerador, digo, no es lo mismo que la electricidad como un sistema, que son dispositivos, le tomó 30 años, y es hasta 1960 que es un dispositivo generalizado en todos los hogares. Pero luego llegamos al celular, que es un aparato además mucho más sofisticado tecnológicamente que un refrigerador, pero que en cosa de 20 años se vuelve en un equipo de uso común para todos. A ver, otra vez estamos aquí batallando. A ver, perdón. A ver, perdón. Ya mejor. Un ejemplo muy importante en términos de eficiencia energética, perdón por los brincos, pero ya creo que ya aprendí a apretar los botoncitos, es el tema de la iluminación, de las lámparas. Hasta hace 40 años la iluminación se lograba fundamentalmente en los hogares de lámparas
incandescentes, las que funcionan con una resistencia eléctrica. Aparecieron después, hacia finales del siglo pasado, las lámparas fluorescentes compactas y finalmente han aparecido las LEDs, al grado de que, como muestra la gráfica, pues se le llama eficacia, que es equivalente a eficiencia de iluminación, con un mismo dispositivo, utilizando la misma potencia, la misma energía en este caso, podemos tener 10 veces más luz, o al revés. eh, una lámpara para el mismo nivel de luz utilizamos hasta una décima parte de la energía que utilizábamos, como refiero, hace 30 años. Entonces, esto ha modificado las necesidades para la iluminación de los hogares. También la otra historia, esta es una historia de mi historia favorita de eficiencia energética. Esto se refiere a los refrigeradores. Es una eh, gráfica con 3 líneas. Esto es para los Estados Unidos. La primera línea importante es el tamaño de los refrigeradores, la línea púrpura, que crece a lo largo del tiempo. Los refrigeradores han crecido en tamaño promedio. Y lo importante aquí es la línea azul, que es como una montaña, que tiene precisamente su pico eh, en, precisamente al principio de los 70 con la crisis petrolera, que da lugar a muchos cambios, entre ellos políticas alrededor de la eficiencia de los refrigeradores, y pues este consumo unitario, kilowatts hora por refrigerador, pues se cayó al grado de que hoy día un refrigerador del tamaño equivalente al que existía a principios de los 70 consume hasta una quinta parte de lo que consumía un refrigerador de ese tipo. Y lo más notable es la línea verde, porque a pesar de haberle integrado elementos de mayor aislamiento, más eficientes los motores, mejores diseños para la circulación, pues el precio unitario del refrigerador fue bajando. Que esto quiere decir también que el kilowatt ahorrado por la inversión realizada, pues se ha ido reduciendo y ha sido eh, um, más rentable que inclusive comprar la electricidad. Hablando, por otro lado, del tema de energías renovables, aquí mostramos una gráfica de la evolución del precio de los paneles solares en dólares por watt, y podemos ver cómo se han reducido de manera muy significativa, de $100 por watt a menos de 50 centavos por watt al año 2021. Es una tecnología que se ha abaratado mucho y ya la podemos ver por todas partes. Y visto hacia adelante y hablando de sustentabilidad, precisamente la eficiencia energética y el aprovechamiento de energías renovables juegan un papel fundamental en la perspectiva futuro, en las perspectivas que se realizan en el mundo, para asegurarnos de que la temperatura promedio de la atmósfera no crezca más allá de 2 grados centígrados. Entonces, estas dos líneas de política pública o acciones de la humanidad, pues son muy relevantes eh, para un efecto planetario. Y yendo hacia el tema del uso de energía, para mí es bien importante plantearnos desde la perspectiva de los servicios energéticos. A final de cuentas, para eso tenemos la energía, la requerimos para podernos comunicar ahora, para que yo pueda ser visto en la pantalla, para podernos mover, para poder transformar productos, para tener confort, para poder tener limpieza, procesar información. Entonces, la energía nos sirve para un servicio energético. Y es importante también en función de la eficiencia energética, porque es ahí donde podemos hacer muchas cosas con menores cantidades de energía a la medida que van mejorando las tecnologías que permiten estos servicios energéticos. Y en ese sentido, la eficiencia energética es tener el mayor nivel de servicio energético con menor consumo de energía. Es un concepto muy simple. Y para esto, pues también hay dos acciones en general muy simples: una modificación de hábitos o prácticas, o el reemplazo de la tecnología, aprovechando precisamente
lo que ha notado hace un momento en cuanto al menor uso de energía para tener el mismo nivel de servicio energético. Anoto, en primer lugar, los cambios de comportamiento, obviamente tienen que ver con cuestiones que hacen los consumidores, por ejemplo, regular la temperatura del regaderazo, el tiempo en el que uno se baña, pero también utilizar bicicleta en lugar de utilizar un auto, caminar, etcétera. Y aquí hay algo importante en relación ya con lo que tienen que ver los municipios, porque hay cambios de comportamiento que tienen que ser facilitados, donde hay factores sistémicos, como lo puede ser el tener la infraestructura. En este caso, se muestra una foto del Metrobús en la Ciudad de México yo soy usuario del Metrobús y el hecho es que es cómodo para poderse mover, además tiene condiciones de una mayor rapidez que moverse en automóvil y eso hace que yo prefiera para algunos trayectos usar el Metrobús y tener un menor consumo de energía. Sobre eso estaremos hablando, los consumos de energía por medio de modos de transporte más adelante. Eh, ¿Qué impulsa las políticas de eficiencia energética? Bueno, la eficiencia energética, y lo repito cada vez que puedo, eh, por sí misma no tiene ningún sentido, lo tiene el sentido de los efectos que tiene en varios aspectos importantes para los individuos, para la economía, para la sociedad. Y uno de ellos puede ser el ahorro de dinero, pero también puede ser la competitividad de la economía de una empresa, en este caso de un municipio. La seguridad energética, que es un tema que se ha manejado en esta administración, el tema del cambio climático, nuestra huella de carbono, como otra vez, como individuos, como empresas, como país, como ciudad, y también puede ser el de la salud pública. Aquí depende de varios factores y en algunos casos, hay ejemplos históricos donde cada uno de estos tuvo diferentes pesos. Uno, por ejemplo, referiría el caso de Brasil, que tuvo una baja en su disponibilidad de agua en sus presas, grandes presas que tienen, y tuvieron que entrar a programas de ahorro de energía que les permitieron que les aguantara la infraestructura y no afectar su economía. Eh, y pues en este sentido, y eso es algo que a veces es difícil de empujar en la lógica de la política pública, decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar el ahorro de energía en vez de buscar, o lo vamos a buscar al mismo tiempo que hacer plantas nuevas. Alguna vez yo he escrito que a ver cuándo inauguramos una NOM y en México, y lo voy a notar más adelante, pues las normas de eficiencia energética, una política de eficiencia energética, pues tienen impactos equivalentes a lo que es una planta de energía, pero en este caso es lo que ya anoto aquí un megawatt. Y hago un paréntesis para hablar precisamente de las normas oficiales de eficiencia energética, la política más exitosa en México para eficiencia energética y también en el mundo, pero particularmente en México, que son regulaciones técnicas que son aplicadas a los equipos y sistemas nuevos que entran al mercado, a los que son aplicados estas normas. Esto se basa, estoy hablando ante abogados o ante un colegio relacionado a abogados, pues sus bases técnicas son la Ley de Transición Energética, donde establece que la CONUE tiene esa función de desarrollar las normas, de hacerlas cumplir también, pero también la Ley de Infraestructura de la Calidad, que es la sucesión de una ley federal de metrología y normalización que apareció en 1992. Entonces, esas dos leyes le dan fundamento a estas normas que incluyen varios elementos, no todos los tienen, pero en general hay en primer lugar, un consumo máximo, una potencia máxima, una eficiencia energética mínima, que es un valor que establece la norma. La norma incluye los métodos de prueba en los cuales se demuestra que se cumple ese parámetro regulado. También un procedimiento para evaluar la conformidad, es ver cómo el mercado se está cumpliendo con la norma. Y también en muchos
productos, especialmente del hogar, y seguramente los habrán visto por ahí, ahora está lo tienen ya pegado en el refri de su casa, la etiqueta de eficiencia energética, la etiqueta amarilla. También está especificado en la norma como debe ser. Eh, Aquí tengo un balance a enero de 23, quizás sea un poco viejo, pero el hecho es que no han cambiado las normas, el número de normas desde entonces, el proceso se paralizó hace ya más de un año, pero el hecho es que tenemos 34 normas oficiales mexicanas en México, 6 de sistemas, 28 de producto, aquí hay un listado amplio de la mayoría de estas normas, refrigeradores y congeladores, acondicionadores de aire, calentadores de agua, lámparas, máquinas tortilladoras, estufas a gas, bombas, sistemas de bombeo, sistemas de alumbrado. Entonces, tenemos un universo grande de normas, además con un sistema de evaluación de la conformidad bastante robusto, especialmente para los productos. Esto quiere decir que hay un sistema de laboratorios de prueba que realizan las pruebas que se establecen en la norma, que dan un dictamen que este es tomado por un organismo de certificación que emite un certificado que permite que los productos sean comercializados en México, ya sea importados o fabricados en México. Y existen para las que son las normas, temas de alumbrado, la envolvente de edificios, las unidades de inspección, que son personas morales o físicas que llevan a cabo el proceso que establece la norma y dan un dictamen. Y estos son importantes inclusive a nivel local porque son los que estarían trabajando precisamente con autoridades municipales para temas asociados, por ejemplo, a edificios. Tener estas unidades de inspección puede realizar el trabajo de mostrar el cumplimiento de normas de edificaciones, por ejemplo, o de los sistemas de alumbrado público. El programa ha sido de los más exitosos. Anoto aquí algo que refiere la Agencia Internacional de Energía del programa de México solamente para sistemas eléctricos. Si fuese una parte de la oferta nacional, pues equivaldría al 6.5 del consumo final, en un porcentaje más alto, cuando menos para el año del informe de la agencia, superior en porcentaje a lo que logran China, India o Brasil. Y estamos hablando aquí que es el equivalente, como refería hace rato, a 5 plantas de 470 megawatts. O sea, se ha evitado una cantidad notable de infraestructura por este universo de normas, en este caso eléctricas, que no son las únicas, que tenemos en México. Hago ahora la reflexión de la eficiencia energética y los municipios en lo particular. Y quizá lo más importante es el hecho que la energía se ahorra donde se consume. O sea, no tiene uno que ir a, digamos, una planta hidroeléctrica, pues está a lo lejos. Pero el hecho es que si yo voy a ahorrar energía, la voy a ahorrar aquí con lo que tengo frente a mí en la casa, que puede ser el refrigerador, la, la, la estufa, las lámparas, y a nivel municipal, pues precisamente los sistemas de alumbrado público, bombo de agua, los edificios públicos, los sistemas de transporte que operan en las ciudades. Y el ahorrar energía, pues tiene un efecto local que puede ser notable. Uno, por todos los efectos que tiene el ser más eficiente. Obviamente mejora la competitividad de las empresas locales, y eso tiene que ver con pues, el atractivo de una localidad y además con su huella de carbono. En fin, hay efecto, especialmente si estos ahorros terminan siendo notables, como lo voy a notar más adelante. También, y esto tiene que ver con actividad económica local, porque digo, para poder aprovechar las oportunidades, ya que hay una foto de una imagen, es un proyecto que promovió la CONUE. Este era un motel en Veracruz que le cambiaron el sistema de calentamiento de agua de un sistema eh, de caldera con tanque de agua por un sistema modular de calentadores
de paso que le da el mismo nivel de servicio, pero con una cuarta parte de la energía. Y además le ahorra espacio, le evita costos de mantenimiento de la caldera y demás, y además permite, en su caso, descompone un equipo, poder sustituirlo y no dejar de dar el servicio. Y entonces, claro, para que esto ocurra localmente, alguien tiene que ir a hacer los cambios, llevar los equipos al lugar, ocupar técnicos, y además el beneficio se queda en la localidad, o sea, el beneficio de este proyecto de ahorro de energía. Anoto aquí el universo de empleos asociados al uso más eficiente de la energía. Pues está el de los que ofrecen los productos asociados a la eficiencia energética, los que diseñan los equipos o sistemas, que pueden estar, que es el sistema de calentamiento de agua, el sistema de alumbrado, el sistema de aire acondicionado, la manufactura que no necesariamente tiene que estar asociada, eso sí puede estar en distintos puntos de la geografía, pero la instalación, eso solo puede ocurrir ahí, entonces ya hay que tener la gente capacitada que cambia la iluminación, repara los aires, bueno, más bien la instalación los cambia. Puede también venir el tema de la operación y mantenimiento, especialmente ya con sistemas un poco más sofisticados, que ya incluyen no solamente la parte mecánica o térmica, sino también la aplicación de tecnologías de la información. Y luego también la evaluación de la conformidad. En este caso, referiría a lo que hacen las unidades de inspección, que pueden ser en un mercado local. Y bueno, una pregunta es, bueno, ¿qué cuesta al municipio el pago de electricidad o si maneja los sistemas de transporte, cuánto le cuesta en gasolina, pero también el impacto económico a la población local? Eh, Lugares donde es muy importante o más importante que en otros es, por ejemplo, el aire acondicionado en el norte de México, que tiene un impacto que llega a lo político. Hay movimientos sociales asociados a la localidad que luego piden mayor número, valor de mayor cantidad de subsidios, pero que pueden tener una solución que no necesariamente puede ser de mayor subsidio a la energía, sino también promover actividad local que puede ser aislamiento de vivienda o cambio de tipos de aire acondicionado, etcétera. Pero sí hay, esa es una pregunta que yo pienso deben hacerse las autoridades municipales en distintos puntos de la República. ¿En dónde se puede ahorrar energía? Pues pues como ya se refería al principio, la energía se ahora donde se consume, todos los sistemas que uno pensar que dan servicios energéticos de una localidad, pueden ahorrarlo. Obviamente hay algunos que están bajo están a cargo del municipio, como el alumbrado público o el bombeo de agua, pero también otros que están en la actividad económica de las empresas locales o también, como hemos anotado, de las familias. Hablo aquí específicamente del alumbrado público. En México el potencial son datos de un análisis de la CONUE a partir de que ha hecho trabajos en más de la mitad de los municipios del país. Se ubica que hay, primero, es un impacto importante. El alumbrado público representa del 5 al 10% del gasto corriente de los eh, ayuntamientos y siendo el gasto corriente el 80% de sus ingresos disponibles. Entonces, el alumbrado público pesa mucho en las finanzas de los ayuntamientos. Y el hecho es que se pueden cambiar, mejorado la tecnología y se puede lograr ahorros de energía importante. También la CONUE ha estimado en 10 millones de sistema, hablamos de una luminaria con su poste, de alumbrado público, con un potencial de ahorro en la lógica de cambiarlos por la mejor tecnología de 9.000 millones de pesos anuales, y esto se llegará a ocurrir. Y esto es en base, como refiero,
pues a 475 proyectos de la propia CONUE. Y bueno, aquí hay un efecto, y lo van a notar dos láminas más, de las acciones que ocurren en México. Una de ellas tiene que ver con el cambio tecnológico estrictamente, pero el asunto es que de acuerdo a datos de la CFE, de 2021, de 2015 a 2021 bajó un 27% el consumo de electricidad en el alumbrado público de México. Es una reducción muy notable. Esto se debe fundamentalmente al cambio tecnológico, el hecho de que ya las lámparas LED se han vuelto mucho más comunes. Ahora bien, hay normas aplicables a las luminarias, pero también a los sistemas de alumbrado público que también han permitido que esto se regule y funcione mejor, pero también ha existido un programa de la CONUE desde 2010 llamado el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal, que ha apoyado, y lo va a notar en la siguiente lámina, a los ayuntamientos a lograr estos potenciales de ahorro de energía. Y por supuesto está el fortalecimiento de la industria de la iluminación, que parte de ser en el caso, por ejemplo, de las LED, de ser algo incipiente que aparece, que solo tiene una oferta pequeña, a ser a hoy día la principal tecnología que entra al mercado, de acuerdo también a la CONUE, ya en sus últimos proyectos donde apoyaba para desarrollar proyectos eran prácticamente todos de tipo LED. Aquí podemos ver el cambio en 8 años, de que era el 3% de las luminarias propuestas, a llegar a ser más de la mitad. Y precisamente el proyecto nacional, pues es un proyecto que apoyó, porque ya fue cerrado por la Secretaría de Energía, 2.230 municipios, es un porcentaje muy alto, muy arriba del 50%, de donde pues se concluyeron 61 proyectos en 2020, se habían completado 61 proyectos en 2021 para 238,000 luminarias eficientes. Dato bien importante, una reducción promedio de consumo de 40%. Eh, Se realizó una inversión, obviamente la inversión lo hicieron municipios en el proceso largo que esto involucra, a veces apoyados por Banobras, a veces por otros mecanismos, cerca de 3.500 millones de pesos invertidas en esas 638,000 luminarias, con el incentivo que ofrecía la CONUE, que venía de la CENER, que se entregaba al final del proyecto, y que tuvo en general todo ahorros en las finanzas públicas cercanos a los 1.000 millones de pesos, y que beneficiaron en este proyecto a 12,1 millones de habitantes. En este caso la CONUE fue la organización que les daba seguridad a los ayuntamientos de que los proyectos iban a ser bien hechos, porque además en el fondo estaba como condición el que los equipos estuviesen certificados con norma y que se cumplieran elementos de la norma de sistemas de alumbrado para asegurar la calidad de la iluminación. Paso al tema de edificios, que es muy relevante también en el contexto local, porque, bueno, en primer lugar, el consumo de energía en edificios ha crecido notablemente por la urbanización, pero también por la tercerización de la economía. Aquí hablo de edificios residenciales y comerciales. Hay estimados, ya hizo uno hace algunos años, hubo otro que hizo el laboratorio Lawrence de Berkeley recientemente, de que los hogares y los edificios comerciales consumen más electricidad que la industria en México. Quizá esto cambie con el nearshoring, con una de nuevo acelerada industrialización, pero el hecho es que en este momento consumen más electricidad los edificios. Y los edificios tienen condiciones particulares, además condiciones que pueden ser reguladas por los propios municipios. Y además de que son relevantes en términos de política pública, porque
Hoy día el aire acondicionado que se da en esos espacios determina la demanda máxima del sistema eléctrico nacional. Además, al hecho de que pues la electricidad es fundamentalmente de combustibles fósiles, esto también aporta a la huella de carbono. Aquí tengo dos ejemplos de edificios que he visto en mis caminos, uno en Boca del Río, en Veracruz, que es prácticamente de vidrio expuesto por las cuatro orientaciones. De lejos no parecía tener gran ocupación. El otro es algo que pretendió ser un restaurante en Ciudad Juárez, con una vista extraordinaria, pero simplemente un ambiente interno insoportable y simplemente el lugar no se utiliza. Yo muestro estos como dos casos extremos del efecto que tiene un mal diseño. Te digo, el edificio de Veracruz es nuevo, pero el hecho es que si se diseñan mal los edificios, pueden consumir en su vida útil, que es de 30, 40, 50 años, mucho más energía de lo que podría, para dar el mismo nivel de servicio, los mismos metros cuadrados, etcétera, un edificio bien diseñado. Entonces, esto, el diseño, los edificios, algo donde pueden influir los municipios a la hora de definir las reglas en reglamentos de construcción para las construcciones nuevas. Aquí simplemente muestro lo poco que todavía representan las energías renovables en la generación de electricidad en México. Es un dato de 2021 que no ha cambiado mucho en estos años. A ver, y el hecho es que además, con mayor nivel de ingreso, aquí estoy hablando, perdón, del sector residencial nada más, esta gráfica muestra el consumo total de dos universos de usuarios o los que están en zonas de clima templado, que son como el 55% de los usuarios, y los que están en clima cálido. Y lo que vemos en esta gráfica es que de consumir la misma cantidad de energía en el año 82, pues ya casi 50 años después, las de clima cálido consumen el doble. Eso por un doble efecto. Uno, porque las normas han afectado más a las edificaciones en clima templado, pero también porque en clima cálido la gente se ha hecho de equipos de aire acondicionado. Y hay otro factor que tiene que ver precisamente con el cambio climático. Entonces, el hecho es que en los últimos, que son 25 años, el porcentaje, es una estimación mía, del consumo de electricidad para confort térmico en vivienda, del total de viviendas en México, incluyendo las de clima templado, ha pasado de ser pues, cerca de una quinta parte a ser una tercera parte. Y esto sigue creciendo porque la gente sigue por necesidad comprando equipos de aire acondicionado. Pero al mismo tiempo ocurre que no se mejoran las viviendas y entonces esas condiciones del envolvente de las viviendas hacen que se necesite más aire acondicionado que pudiese necesitar. Y lo curioso es que pues una mejor construcción es algo que ocurre localmente. Aquí vemos una gráfica de cómo sigue creciendo la temperatura promedio de la atmósfera, que esto empuja, y esto lo vimos en el largo periodo previo a las lluvias en México en general, de las altas temperaturas. Desafortunadamente no tenemos datos de qué tanto creció la venta de equipos de aire acondicionado, pero el hecho es que esto influyó, inclusive vamos a tener unas crisis cuando esto apareció, pues de manera un poco inesperada para la propia Comisión Federal de Electricidad, y tuvieron que haber apagones en algunos puntos del país porque lo sorprendió y tenían equipos, supongo, en mantenimiento, aprovechando, suponiendo que no iba a haber esta demanda que ahora ya se da precisamente por eh, más altas temperaturas por el cambio climático. Lo que se puede hacer para reducir esta necesidad, no para evitarla, pero sí para reducirla, es reduciendo ganancias de calor, que eso se logra precisamente por elementos de la envolvente, además de cuestiones relacionadas a los equipos, que sean más eficientes, que se operen adecuadamente.
y que se utilicen de manera inteligente. Existen 4 regulaciones, 2 de elementos, 2 de productos y 2 de sistemas asociados a la envolvente de edificaciones. Uno de ellos es el de las características térmicas de los elementos de envolvente, el otro de las características del vidrio, y 2, una para vivienda y otra para edificios comerciales, no residenciales, que son normas de sistema que en este caso, en el caso de los elementos, obviamente se certifican a través de pruebas de laboratorio, pero en sistemas se dictaminan a través de unidades de inspección. En el tema del transporte, quizá lo más evidente en términos de reducir el impacto ambiental, pues tiene que ver con el tipo de transporte que se promueva. Como vemos en esta gráfica, pues el automóvil individual a combustión interna es el que más emisiones tiene por viaje, y obviamente el que menor tiene pues es una bicicleta, pero digamos es notable la diferencia entre el viaje de una persona en un transporte público versus en un transporte individual. Entonces, la huella de carbono de una localidad, pues, se reduce en la medida que se hace mayor uso del transporte público. Hay también un efecto que tiene que ver con el espacio urbano, de lo que toma un modo de transporte o los dispositivos en ese modo de transporte, en este caso el automóvil. Y digo, yo vivo en la Ciudad de México y pues ya a ratos pues ya no cabemos en la calle, los autos y las motocicletas, y pues por ahí se cruzan los ciclistas. eh, eh, Digo, no estoy acusando que los ciclistas ocupen espacio, pero los que están ocupando mayor parte del espacio son los vehículos que ocupamos generalmente una sola persona. ¿Y qué acciones hay alrededor de la energética, la eficiencia energética del transporte? Obviamente, el manejar mejor, el tener vehículos más eficientes, el cambiarse de modo de transporte del individual al colectivo, el tener, como ya referí al principio, una infraestructura, por ejemplo, en el transporte público o en los carriles confinados para bicicleta. Y a final de cuentas y de largo plazo está el ordenamiento urbano para reducir en general el tamaño de los desplazamientos de las personas en sus actividades cotidianas. Aquí haría una referencia en esta política del transporte, diferentes elementos involucrados. Obviamente la política de los energéticos, sus características, corresponde al gobierno federal del lado ambiental, pero también del lado energético, los vehículos también, del lado de la Secretaría de Economía, Semarnat. Eh, pero a nivel local, el registro de operaciones y operación de vehículos en circulación sí es una facultad que pueden tomar los municipios para mejorar la eficiencia de los vehículos y por supuesto la infraestructura y más aún el desarrollo urbano. Y especialmente en estos casos hay facultades a los municipios para que puedan desarrollar esto. Claro, hay facultades, pero no hay recursos. Sin embargo, esto puede ser importante. Bueno, y anoto aquí que existen 3 revoluciones en el mundo desarrollado que tienen que ver con el hecho de que hay la tendencia, ya la vemos hoy día con los vehículos chinos, principalmente vehículos eléctricos, pero también automatizados. Aquí en México todavía no se aparece. Hay localidades en como San Francisco, donde ya hay servicio de transporte de taxi automatizado, sin tripulante. Y luego viene ya el caso de la electrificación, automatización eh, eh, para transporte público. En México ya tenemos en varias ciudades transporte público electrificado. Por supuesto, tenemos el tema de que la electricidad que alimenta estos sistemas, pues es del sistema eléctrico nacional, que no es precisamente libre de carbono. Entrando al tema de energía renovable, que también es relevante, pues
Al igual que la energía se ahorra donde se consume, eh, tenemos un proceso que ya lleva décadas o más de una década, donde los sistemas centralizados ya no son la única opción. ¿A qué me refiero con esto? A que pues ya de los modelos que vinieron desde el principio del desarrollo de la industria eléctrica, con las grandes plantas que a distancia eh, llevaban la energía a las localidades, pues hoy en día ya tenemos el concepto, por ejemplo, del prosumer, donde uno en su techo tiene sistema fotovoltaico y a ratos, eh, eh, que a ratos alimenta mi casa, pero luego también puede ofrecer la energía a la red. Y esto ocurre pues también a nivel en industrias donde puede haber una planta de cogeneración que aproveche más eficientemente la energía y que tenga un excedente y lo pueda alimentar a la red. Entonces tenemos un proceso muy claro de descentralización, es uno de los grandes procesos de la transición energética actual, como ya anotamos, pues especialmente por el costo de las celdas fotovoltaicas. Aquí se muestra una evolución de su precio y la capacidad que se multiplica exponencialmente en el mundo, además con una huella de carbono notablemente inferior a lo que tienen, por ejemplo, el carbón, que en México se utiliza, pero se utiliza poco, o lo que puede ser el gas natural, pero aún el gas natural, que se considera un combustible de transición, tiene emisiones muy superiores a lo que puede tener una una planta de viento, a partir de viento o sistemas fotovoltaicos. Lo que muestro aquí son cálculos del ciclo de vida, emisiones de gases de efecto invernadero de ciclo de vida útil, eso también es relevante. Aquí tenemos una comparación ya más puntual en lo que son las opciones de bajo carbono y podemos ver que las emisiones de ciclo de vida útil de los sistemas fotovoltaicos sí son superiores a las que tienen otras alternativas de energía renovable. Pero esto también se va modificando con el tiempo, pero como ya mostré, pues son muy superiores a las que, mucho más reducidas que las que tienen las alternativas convencionales. Y aquí podemos ver cómo el viento y las energías renovables de forma de viento y fotovoltaico pues han ido aumentando su peso en la generación de electricidad total, por ejemplo en Estados Unidos, donde ya se llega al 12% de la generación. Por supuesto están los aspectos que hay que atender, que son eh, que no están presentes todo el tiempo, son intermitentes, pero ya con la capacidad que existe en las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues ya se puede aprovechar de mejor manera. Y tan solo en 2023, las energías renovables eh, se añadieron 510 gigawatts de capacidad equivalente a la capacidad total de Alemania, Francia y España juntos. Estamos ante una revolución en términos del desarrollo de la capacidad de energías renovables. Y bueno, las energías renovables son implícitamente locales, es decir, uh, una planta tradicional, pues uno le lleva el combustible, ahora necesita el agua, la puede tener en el mar o tener río o traerla del subsuelo, pero en el caso del viento, de la hidráulica, de la solar, pues dependen de recursos locales y hay localidades que tienen mucho mejores recursos que otros y los pueden inclusive estar aprovechando, pero para aprovecharlo se requieren condiciones de terrenos, pero también arreglos urbanos para poderlo aplicar de acuerdo a las necesidades locales. En México, es una lámina tomada del Economista, simplemente refleja cómo la generación distribuida, particularmente a partir de sistemas fotovoltaicos, pues ha venido creciendo de manera importante. Aquí se muestra cómo creció 4 veces
en 4 años. Y esto sigue creciendo, además, no solamente, bueno, principalmente en aplicaciones pequeñas, como generación distribuida, no tanto las grandes plantas solares como la que se está desarrollando en Sonora por parte de Comisión Federal de Electricidad. Y hay algo más que hay que tomar en consideración y también es muy local, que es el asunto de las baterías. Su precio unitario ha venido bajando y es una forma en la cual se apoya a fuentes de energía intermitentes, pueden estar guardando la energía cuando esta sobra y pueden estar entregándola cuando esta falta y pues va a tener que ser, precisamente estaba en la lámina esta de la generación distribuida, uno de los elementos que se presentan y además esto puede estar asociado, hoy día no lo está tanto, pero al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico pues, tiene su batería y puede estar tomando energía de la red, pero también lo puede estar entregando. Entonces tenemos un cambio tecnológico muy importante, muy interesante, pero muy retador para estar aprovechando estos desarrollos tecnológicos. Precisamente de acuerdo a la eh, Agencia Internacional de Energía, pues existen 4 grandes procesos, algunos ya los he mencionado, que definen la transición energética actual: la electrificación, la descentralización, la descarbonización y la digitalización. Eh, en México, este es el consumo total el porcentaje, perdón, que representa la electricidad en el consumo total de los hogares y de la economía nacional, y lo que vemos es, bueno, hay que ver el brinquito que ocurre aquí hace pocos años, pero en general se ha ido electrificando procesos, cada vez es más importante el peso de la electricidad como insumo para nuestros servicios energéticos en nuestros hogares, pero también en la economía. Un caso, nada más por ser brevemente, es lo que ocurre, por ejemplo, en la industria cañera, donde de motores que funcionaban a partir de turbinas de vapor, pues hoy se genera electricidad y hacen funcionar motores eléctricos, y eso hace que se utilice más energía. Nada más por dar un ejemplo así, eh, fácil de entender, cuando menos desde mi perspectiva. Pues tenemos ya presentes las tecnologías de la información y las comunicaciones, que están cambiando las formas de funcionamiento de la economía, pero también el comportamiento de las personas. Y ya basta vernos unos a otros pegados a nuestros celulares y todo lo que ya hacemos en nuestros celulares. Eh, y aquí muestro el ejemplo precisamente asociado al alumbrado público de cómo una serie de elementos tecnológicos eh, van siendo integrados y van permitiendo gestionar los sistemas de alumbrado público, pero también aprovechar al alumbrado público como un elemento de medición y de apoyo a servicios locales, como lo voy a anotar. Alrededor precisamente del tema de la ciudad inteligente, eh, que aprovecha este cambio tecnológico para mejorar sistemas de transporte, iluminación, redes eléctricas, manejo de residuos, distribución de agua, monitoreo de calidad ambiental, seguridad. Ya esto lo escuché ya hace algunos años de mi buen amigo Peter Petersen, experto en temas de iluminación, de que la tendencia se da, y eso es para que lo anoten quien trabaja hoy día en municipios, de que no falta mucho para que el poste de luz sea una, lo ofrezca al municipio para que empresas puedan, teniendo como su producto la iluminación pública, utilizarlo para redes de servicios de monitoreo y gestión de estos sistemas, además de comunicación dentro de la ciudad. Eh, Precisamente la CONUE hizo un proyecto piloto junto con la CANAME, donde para gestionar el alumbrado público se utilizó la tecnología
las TICs. Hay un informe, ahí se muestra la portada, pues puede estar interesados, pensando en lo que puede afectarle, digamos, a los abogados. Eso sí, y es una preocupación personal, y lo saben quienes han trabajado conmigo, de que esta tecnología tiene grandes posibilidades, pero también tiene grandes posibilidades de ser de actos fraudulentos, donde se ofrecen espejitos en sistemas que son tecnológicamente complejos e invisibles. Entonces, es adecuado tener buenos protocolos para definir las compras asociadas a esto. Y bueno, ya para terminar, pensando en qué pueden hacer los municipios, pues tienen facultades en el artículo 15 de la Constitución, por ejemplo, de zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, que pueden tener impactos en el aprovechamiento de energías renovables, pero también en la forma en la que se mueve la gente, reducir sus recorridos, aprovechar mejor para tener infraestructura para transporte público, reservas territoriales también para lo mismo, tener diversificación de la vivienda o otra vez energías renovables, sus planes de desarrollo regional, el uso del suelo, pero también en relación a las edificaciones, pues otorgar licencias y permisos para construcciones en base de un reglamento local que puede tener definidas las condiciones para que estos edificios se construyan de acuerdo al clima local. Eh, y además integrar en las edificaciones nuevas, inclusive elementos para que pueda tenerse un vehículo eléctrico, o inclusive la instalación eléctrica para que pueda funcionar con las tecnologías más modernas que implican precisamente esto, la tecnología de las llamadas TICs. Entonces hay facultades en la Constitución para los municipios. Lo que no hay, y eso seguramente me lo van a comentar, son recursos, pero creo que es algo que necesariamente irá evolucionando, y necesariamente habrá actividades locales. Precisamente, ya para terminar, pienso yo, y yo soy una persona que piensa que la capacidad de gestión y de análisis es importante en instituciones a los tres niveles de gobierno, eh, por el hecho de que la energía es un aspecto importante del desarrollo local. Eh, yo creo que pocos municipios saben cuánta energía se consume en la localidad, eh, cuántos equipos, de qué tipo, los de mayor uso representan. Un problema que hemos tenido, y lo digo como algún momento director general de la CONU, es que no sabemos cuántos edificios se construyen al año, en qué lugares, de qué tamaño, en qué usos. Entonces, siendo además en las estimaciones el uso más importante de electricidad, más allá que la industria. Además, ¿dónde están los recursos renovables? Existen en viento, en solar, en biomasa. En fin, yo creo que pues los municipios requieren tener capacidad para tener información de los recursos que existen en el lugar y cómo se conectan a las redes nacionales, cuál es su demanda de energía particular, y también instrumentos y capacidad para desarrollar sus programas, para hacer sus evaluaciones, para apoyar a terceros en sus propios proyectos de ahorro de energía, de uso y aprovechamiento de energías renovables. Entonces, ya para terminar, dos laminitas. Uno, como dije al principio, existen varios factores, lo que son precio de energía, prioridades de política pública, cambio tecnológico y preferencias sociales que determinan la transición energética actual y en general. El cambio climático es un factor muy importante que empuja estas políticas. El cambio tecnológico se mueve a gran velocidad y genera oportunidades y retos. La eficiencia energética tiene un carácter muy social, porque son millones de decisiones que se tienen que tomar a nivel operativo diariamente, pero también a nivel de compras y pues sí, compras de equipos, pues también son por millones de lo individual y a nivel
las empresas y los municipios. Y la digitalización, pues es un proceso central hacia adelante, lo estamos viviendo. En cuanto a los ayuntamientos, pues existen muchas oportunidades en estos temas, tiene claros beneficios el aprovecharlos, tienen facultades para hacerlo, pero además del dinero, y no lo anoté aquí, y debería haberlo anotado, pues se requiere tener, desarrollar y fortalecer capacidades institucionales propias, aunque sean mínimas, para poder aprovechar estas oportunidades. Por si ese es tu interés, tengo un sitio donde tengo la mayor parte de las publicaciones en las que he estado involucrado, en temas de los que he mencionado aquí, el reporte de la y con eso termino. Agradezco su atención y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Y me retiro de la... este, Muchas gracias, maestro. Mucha información para procesar, ajá. pero creo que es parte justamente de ir afrontando este reto. Nos pinta un panorama muy interesante para la construcción de decisiones. Por ahí me pareció ver que Plinio Martínez levantaba la mano. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Plirio Martínez. Muchas gracias, maestro Buen, y muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Yo soy arquitecto bioclimático, trabajo en la Universidad de Guanajuato y actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. ¿Cuál Bien. es lo que me gustaría desarrollar? Un manual bioclimático para la ciudad de León. La verdad es que la CONUE lo ha realizado. Esto es algo que se pretende desde la academia, pero muy, muy enfocado al municipio de León. Mi gran duda es cómo se puede llevar esto a la realidad, cómo es que se puede hacer esa transición de algo que solamente es una tesis a que se cumpla y se lleve a normatividad interna del municipio. ¿Cuál sería como el mejor camino? Bueno, planteó usted el problema que ha tenido la CONUE precisamente con sus normas de edificaciones, es cómo lo lleva uno al reglamento de construcción local. Y eso tiene un proceso. Uno primero es que haya suficientes actores, empezando por el alcalde, convencidos de que esto es relevante, y luego también los propios consejos de los ayuntamientos, que son los que toman la decisión de posibles cambios de estas reglas. Entonces, eh, existe hoy día un proyecto de USAID de Net Zero Cities, donde están empujando estas posibilidades, pero sí yo creo que su estudio debe ser muy valioso y lo debe trabajar con autoridades locales y tratar eh, yo creo que al final de cuentas termina siendo un proceso político con actores locales interesados, con aquellos que puede ser por mera cuestión de valores personales, pero también puede ser por cuestión de negocios. O sea, la posibilidad de aprovechar lo que usted identifica, pues puede generar trabajo para muchos y pueden ser aliados suyos en promover esta propuesta de cómo hacer los edificios más sustentables. Lo felicito por el trabajo, pero pues, le deseo suerte porque sí va más allá de un proceso técnico, entra a un proceso más bien político y creo que eso no lo enseñan en la escuela, aunque lo aprendemos todos los Sí. días, ¿eh? Muchas gracias, pero sí es muy ilustradora su presentación donde dice, por un buen Ah, diseño se puede bajar el 40% del consumo energético, solo por un buen diseño. Entonces, así es, estamos esa es la convencidos meta. de ello. Qué bueno. Pues Hay que muchísimas escribir. gracias. Nuevamente al colegio, gracias. Al contrario, muchas gracias por la participación. No sé si hay alguna otra intervención de los presentes. Maestro, creo que viene muy a colación de lo que el comentario anterior. Cuando se trata de traducir estas evidencias en decisiones de política pública, eh, hay una multiplicidad de factores que tomar en consideración, desde evidentemente la estructura jurídico-institucional de cada orden de gobierno, los diferentes actores políticos que llevan agendas
específicas a la toma de decisiones, incluso algo que el doctor Mauricio Merino ha llamado a los cadeneros, es decir, esos actores clave que son los que deciden si un asunto pasa o no en determinado contexto específico. Pero además, y usted lo mencionó también en su presentación, está el aspecto financiero. No podemos, sobre todo cuando estamos hablando de gobiernos municipales, dejar de percibir que aunque son las estructuras de gobierno que están presentes en toda la República, porque incluso aún cuando las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México no se denominan municipios, cada vez empiezan a aparecer más a los municipios. Y desde esa perspectiva, sin embargo, son los que presupuestalmente están más deteriorados. Entonces, hay grandes retos por enfrente, pero también pasa necesariamente por pensar en el aspecto financiero. Y por esto no solo creo, vale la pena mencionar que tiene que ver con tener más recursos, sino ser más eficiente en la aplicación de los mismos. Cada municipio tiene sus ámbitos de recaudación que pueden aportar mucho o poco a las finanzas públicas, pero me parece que las estrategias de eficiencia energética podrían también empezar a colocar en la decisión pública la relevancia de los ahorros financieros que se generan a partir de estrategias muy puntuales de eficiencia energética. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, inclusive eh, haciendo el paralelo a lo que son los sistemas energéticos descentralizados, yo creo que a medida que vaya evolucionando la sociedad mexicana, a pesar del proceso muy centralista que existe hoy día, las fuerzas locales van a terminar siendo muy relevantes y tomar niveles de autonomía por el propio valor o la fuerza económica local para tomar estas decisiones y para conseguir recursos para proyectos locales. Yo creo que es un proceso más lento de lo que quisiéramos quizá, pero que llevaría a una profesionalización mayor y mayores recursos a nivel municipal para las cosas que quisieran hacer a nivel local. Correcto. Muy bien. Parece, a ver, Martín Roque nos está haciendo un comentario en el chat. Y si podría compartir la presentación. Bueno, que puede ser una fuente de ingresos para el colegio. Bueno, de hecho, como lo mencionamos antes de iniciar la grabación, esta videoconferencia está siendo videograbada y lo estaremos publicando próximamente en nuestro canal de YouTube para que pueda consultarse de manera abierta y que quede también como memoria de estas sesiones. De hecho, todas nuestras sesiones del seminario de diálogos municipalistas están a disponibilidad del público interesado y la realidad es que hemos ido construyendo poco a poco una biblioteca muy interesante sobre reflexiones de muy diferentes tópicos y que pueden ser consultados de manera directa ahí a través, insisto, de nuestro canal de YouTube. Si no hay ninguna otra intervención, maestro, pues le reiteramos nuestro agradecimiento. Por nuestra parte, lo único que nos restaría sería otorgarle un reconocimiento de parte del colegio, mismo que me permito leer y que le haré llegar en su oportunidad. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Odón Demófilo de Buen Rodríguez por su destacada ponencia Eficiencia y Sustentabilidad Energética en los Municipios, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales. Ciudad de México, 10 de septiembre de 2024, y firma su servidor, Fidel García Granados, como presidente del colegio. Si no tenemos ninguna otra intervención, de nueva cuenta, maestro de Buen,
un gusto tenerlo aquí en esta su casa. Ojalá podamos continuar estas reflexiones, porque creo que cada uno de los aspectos que estuvo mencionando da para continuar una reflexión más a profundidad de cada uno de los aspectos y creo que nos vendrá bien, sobre todo, como bien lo decía, para que estas decisiones que necesariamente tienen anclaje local puedan ser implementadas con la mayor eficiencia y eficacia posible. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches y los esperamos el próximo mes. Tendremos la participación del doctor José María Serna de la Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el tema El federalismo en el México que viene. Muchas gracias de nueva cuenta y muy buenas noches.